bueno, compañero de teatro Ahí está. de Cari y de Oski, pero no he dirigido nunca teatro. Muchas gracias. Sos del grupete de Flor, que hoy me dijo que no iba a poder estar, con Cari y con Oski. Bien. Tal cual. Esto es conglomerado de cordobeses que están ahí. Bueno, si Increíble. quieren voy yo. Vamos, Ale. Bienvenido, Juanpi. Alejan- Gracias. Alejandra Gandolfo, soy de Cañada Rosquín, provincia de Santa Fe, eh, actriz de teatro, y mi directora, María Laura Moiso, participó del seminario que ya diste, y bueno, ella me ofreció hacerlo, así que de todo es mi primera experiencia. Espectacular. Sí, Lala Mocio, que estuvo ahora en Dale. febrero. Sí, sí. Qué Sí. lindo. Me encanta el nombre Cañada Rosquín. Me Ah, encanta. sí. Como Es el para pueblo de una obra León de Gieco. teatro. Cañada Rosquín. Es el Mucha, pueblo de mucha. León Gieco. Claro, ahí Aquí está. nació, vivió, está su familia, tiene su museo. Mira, yo estoy en Palermo, Hola. nada que ver, pero a la vuelta de mi Ajá. casa, en la verdulería, un día comprando bananas, escucho esa voz y digo, ¿quién Ah, es? Era León Gieco. León. Sí. O sea, Uy, esa, acá esa voz, circula en ¿viste? bicicleta. Esa voz que de Sí, León sí, Gieco tan sí, aflautada, sí, tan armoniosa y altísimo, con pantalones, yo no lo podía sí. creer. Ah, Dije, ¿qué hace sí, de acá? negro. De negro, siempre de negro. Bueno, bienvenida, Bueno, un Alejandra. gustazo. Gracias. Igualmente. Seguimos. ¿Alguien Continúo más? yo, Bueno, Dale, acá yo, Maxi. yo, Sí, Maximiliano Hernán Villalba, de Villa Carlos Paz, bien. eh, alumno de Tati Luciano y compañero de Flor y el resto del grupo. Eh, yo dirigí una obra breve hace unos meses atrás, Bien, Cayetana se llama la obra. bien. Y bueno, fue mi primera experiencia como director. Bien. Y bueno, nada, me gustaría seguir avanzando por ese camino. Espectacular, Maxi. Tremenda voz tenés. La voz, Ah, ¿no? gracias. Aparte soy locutor. Ah, me imaginé. Ahí ajá. está. Yo que en un momento dije, "¿No? ¿Qué pasó? Como que el Zoom se nos... Increíble, increíble. Bueno, bienvenido, Maxi. Gracias, gracias, gracias. ¿Quién Bueno, no más? sé si sigo yo. Sí, claro, Yo María. soy María Pía, soy del conglomerado cordobés, Vamos. pero soy de la ciudad de Córdoba, soy actriz y un poco me decidí a dirigir porque me gusta el teatro del absurdo y del grotesco y acá, digamos, como que lo miran medio como de costado, entonces dije, bueno, lo voy a hacer yo y bueno, me Bien, animé y acá estoy. vamos. Muy bien. Bienvenida. Gracias. ¿Quién más? Bueno, Hola, Dale, ah, Cele. dale. Hola a todos. Soy Celeste, mi nombre es Celeste. Y también soy acá de la banda de Córdoba. Yo vivo en Villa Santa Cruz del Lago. Bien. Eh, Era de Buenos Aires, pero vengo hace un tiempito viviendo acá. Y estoy con los chicos también, con Flor y toda la banda. Y nunca hice nada de dirección, así que bueno, acá aprendiendo foja cero. Muy 18 que bien. pongo yo. Gracias. Gracias. Bienvenida. Y acá tengo que sacar de cero. Estoy bien, acá. No, No. para que se Sí, aparece. Ahí está. Va. Noelia, si querés, ahí te doy para que hables, porque creo que se te abrió el micrófono solo. Marcelo, a ver, voy a leer. ¿Estamos? ¿Alguien más que pueda voz? Acá Tati Luciano, soy de Villa Carlos Paz y sí dirijo. Gustavo dice hola, buenas tardes. No tengo mic para hoy, Alexis. Dejo por acá, soy de Chascomús. Estudio teatro en un tallercito acá 3 años y ahora con el grupo de primer año estamos armando una obra colectiva vocacional. Nunca dirigí. Ignacio Tapia de Mendoza y aún no he dirigido teatro, pero es audiovisual. También estoy produciendo algunas obras este año. Espectacular. no, porque es 50, Ahora 90. sí, Noelia, ¿estás? Ah, Se estoy, escucha. pero no me veo o sí. No te vemos, vemos como una franja negra. Acá me dice de tener video y bueno, lo saco y no sé qué pasa. Ok, Bueno, la tecnología cuesta. Noelia Giraudo, también de Cañada de Rosquín, compañera de Alejandra, bien, eh, por invitación de nuestra directora Laura bien. Moiso, así que no, nunca dirigí. Ok, Estamos debutando en
en actuación y lo disfrutamos tanto que, bueno, ahora queremos sumarnos al detrás de escena también. Bueno, muy bien, muy bien. Bienvenida a Gracias. la otra cañada. Ya vas a solucionar Ay, eso. Pero bueno, por lo pronto te escuchamos, que no es poco. perfecto. Gustavo, Acá, sí. Gustavo Bebacua, de Pergamino, del norte de la provincia de Buenos Aires, y sí, dirigí teatro. Bien, Pergamino, qué hermoso. Bueno, ¿vieron? Federal, federal. Gaby, Gabriela. Soy Gabriela Urraita, soy de José Mármol, Temperley, por ahí, digamos, por esta zona. Estoy en el Teatro de las Nobles Bestias desde hace unos años. Eh, y ¿Dirigiste? bueno, sí, me atreví. Primero hicimos como un laburo colectivo con otro grupo, con un grupo de compañeras, y después, el año pasado estrenamos una obra y me Bien, atreví a bien. dirigir. Bienvenida. Muy bien, muy bien, Gracias. muy bien. ¿Alguien más que se haya quedado sin poder presentarse mínimamente? Somos un Sí, montón. por acá. Marcelo. Sí, Marcelo Novelo del grupo de Villa Carlos Paz, acá en provincia de Córdoba, y no, ninguna experiencia en teatro. Bien, muy bien. Bienvenido. Bueno, Amigo, ¿me escucha por acá? sí, ¿Me Karina, escucha? ahí estás, ahí estás. Sí, Ah, ahí me apareciste. hola, ¿qué tal? Soy Karina de Bahía Blanca, provincia de Buenos Bien, Aires. Ahí está, apareció Bahía. ahí estamos. Nunca dirigí, pero este año me estoy organizando con unos compañeros para empezar a dirigir y estoy terminando el profesorado de teatro y este año en la tesina nos toca dirigir. Bien. Viste Así que que ahora está ahí en Bahía Blanca, está Lorena Ballestrero con su obra Pura Farsa, que es como una que hizo unas audiciones. Bueno, Lorena fue coordinadora de un colegio donde yo laburo hasta el año pasado. Ahora tomé la coordinación yo de ese colegio y Lore también es egresada de la UNO como yo. Nada, es una colega muy querida que está ahí en Bahía dirigiendo Pura Farsa, que es un texto de su autoría. Y va a dar también ahora un workshop o algo. Estaba armando ahí como un sí, aplicar. estoy Bien, anotadísima porque tenemos la comedia municipal acá en Bahía, bien, donde en el primer semestre los directores son de afuera, de bien. cualquier lugar del país, y en el segundo semestre son directores de Bahía Blanca, Eso. donde se le paga un sueldo tanto a los actores como al director. Ah, Ah, y vámonos para eso ahí. es rarísimo, ¿no? Entonces, lindo sueldo, bueno, de empleado municipal, pero bastante lindo. Y la obra se da gratuita para toda No, la población. un sueño, Disney. Y Después de. el taller que va a dar ella Bien. ahora es gratuito también, No, increíble. 3 días. Bueno, No, tremendo. un municipio presente. Así que Sí, avante. sí, sí. Le da mucha bola a la cultura, hay mucha cultura en Bahía Blanca. Mucha cultura, total. Y más después de todo lo que le aconteció con ustedes y la inundación y todo, me parece que está buenísimo que ahora reabra ahí todo y avance. Bueno, bienvenida, Karina. Bueno, vamos a empezar. Voy a poner un archivo de PowerPoint donde vamos a ir viendo conceptos, placas. Hoy va a ser un gran pantallazo que luego vamos a profundizar y vamos a tratar en el último tramo de la clase de tener un ejercicio. Para quienes no puedan, si por ahí se les complica ver algo por la conectividad, sugiero sacarse el video, ¿sí? Para que les aparezca más claro las plaquitas. Hay una opción, no sé dónde está, en React. Vieron que abajo de todo ustedes tienen algo que es como un corazón que dice React. Reacción. Yo lo tengo en inglés. No sé cómo cambiarlo al castellano esta cosa. Bueno, ahí pueden poner una manito arriba o pueden desmutearse si me quieren hacer una pregunta porque yo voy a ir avanzando para que podamos llegar con los contenidos a lo largo de la clase. ¿Está bien? Pero, si alguien tiene que frenar por algo, me quiere preguntar algo, hágalo, por favor, que no sea como me dejen ahí tipo hablando un montón si hay dudas o preguntas, porque de eso se trata. ¿Estamos? Bueno, eso, vamos a arrancar. Arrancamos. Esto aquí, acá. Puede ser que aparezcan unas rayitas, ahora yo voy a compartir aquí un archivo y puede ser que aparezcan al principio unas rayitas grises, es una cuestión de
de zoom y esas rayitas después se van desapareciendo. Lo que no toca hacer es mover el mouse. Qué difícil todo, pero acá vamos. Bueno, hoy vamos a ver un poco esto, la diferencia entre lo que es la dirección y la puesta en escena, que están un poco en las placas de promoción del espacio, y un cuadro organizativo para la tarea sobre todo de la dirección y la producción. Y en el final la idea es ver si llegamos con el tiempo en la clase y si no quedará de forma sincrónica un ejercicio que se llama despertar la mirada. Bien, a modo así general, ¿qué es para ustedes dirigir teatro? Si quieren, lo podemos escribir o lo pueden ir diciendo a viva voz también desmuteándose. ¿Qué es para ustedes dirigir teatro? Los escucho. Organizar. Organizar, bien, verbos, está muy bien. Tomar decisiones. Tomar decisiones. Guiar. Guiar. Coordinar. Bien, todo eso es. Equilibrar también podría ser. Equilibrar, ¿qué? Sí, Equilibrar, por ejemplo, escenas, actores, algunos bien. muy... Bien, trabajar con la dirección de actores, de actrices, combinar artes para poner una obra en escena. Muy bien. Ordenar. Estupendo. Bien. Proponer universo claro y referencias. Dice Santi, sí, claro. Está muy bien. Establecer una poética, una estética, podría ser eso, ¿no? También. Bueno, en principio, todas estas palabras, organizar, coordinar, guiar, equilibrar, son partes de lo que deberíamos hacer como directores, directoras, ¿no? Obviamente. Y aquí vamos a ir a los siguientes conceptos. Yo voy a trabajar mucho con este libro, que seguramente algunos conozcan, otros no, que es Lo Incapturable, que es un manual para mí, una guía de Rubén Schumacher que habla sobre la puesta en escena y la dirección teatral. Y él diferencia mucho el concepto de dirección con el de puesta en escena. Y Rubén dice, que fue profesor mío en la UNA de Artes Dramáticas, ahora ya se jubiló en la materia espacio escénico, y él justo estaba por editar este libro, que la dirección es una acción, un conjunto de operaciones sobre la materialidad de los elementos propiamente teatrales, que posibilita que, de manera más o menos eficaz, se constituya la puesta en escena. ¿Sí? Ese libro es imprescindible, dice Gustavo, tal cual. Es un librazo que ustedes lo van a tener, yo se los voy a compartir. A todo esto les quiero decir, y después volvemos a hacer un acto de compromiso. No se tienen que enterar, Rubén, que yo se los estoy compartiendo, pero lo dejamos acá. Por favor, porque me mata. Pero no, no, porque a él le encanta que se comparta su arte y me parece que está bueno que lo tengan, ¿no? Por lo menos algunos de estos conceptos. Em, entonces, lo que dice puramente y puntualmente es que dirigir es accionar, ¿sí? Es una acción. Y la puesta en escena, por el contrario, si la dirección es una acción, la puesta en escena, vieron que a veces se confunde, uno pone dirección y puesta en escena, él lo denomina como el objeto resultante que deviene del conjunto de acciones llevadas a cabo para realizar un espectáculo. O sea, las acciones llevadas a cabo para realizar un espectáculo es la acción que es lo que ejecuta, lo que hace la dirección, justamente. Y la puesta en escena es ese objeto que reúne todo este conjunto de acciones. Él dice que es un objeto lábil, en cambio, pero objeto al fin producido por muchas personas, desde los actuantes hasta los técnicos, desde el escenógrafo escenógrafo hasta la gente de mantenimiento de una sala, desde el autor autora hasta el boletero boletera. Entonces está bueno también este concepto que él lo desarrolla en el segundo capítulo, como en la parte más del medio hacia el final, que la puesta en escena es un objeto que está producido por muchas personas. Nosotros, como bien dijeron ustedes, vamos a coordinar, vamos a guiar, vamos a equilibrar ese trabajo que no es solo nuestro. El director, el actor actúa, la actriz actúa. El director solo no puede dirigir, ¿se entiende? Como no puede ejecutar su accionar como director si no tiene las otras patas o los otros elementos de la puesta en escena, si no puede trabajar en conjunto con ellos. Entonces es muy interesante poder diferenciar el concepto de accionar como lo que se refiere a nuestra tarea como directores, directoras, y el objeto la puesta en escena como un objeto resultante de esas tareas.
Y a este objeto, él dice, este objeto que es la puesta en escena, él dice que está configurado por grandes 4 artes, que son la arquitectura, que es todo lo que tiene que ver con lo arquitectónico, desde la morfología y características que tiene el espacio donde voy a realizar, el espacio real donde voy a realizar mi puesta en escena, ¿sí? Hasta el contexto, el encuadre en donde ese espacio de teatro está ubicado, emplanado y demás. Por ejemplo, no es lo mismo un teatro en Temperley que un teatro en Calle Corrientes que un teatro en La Quiaca, ¿se entiende? El contexto, el encuadre de ese espacio, de ese teatro, con su materialidad, su morfología espacial, va a variar y él habla mucho en la arquitectura en función a eso, ¿no? Y ni hablar un teatro como, no sé, un Cervantes que fue concebido, pensado por un arquitecto para resolver todos los problemas de la puesta en escena, acústicos, sonoros, espaciales, y demás, tecnológicos y demás. Él va a hablar de las artes visuales, que son otra de las artes de las cuales nosotros nos nutrimos para nuestro trabajo como directores, y en las artes visuales entra todo lo que está a la vista de los espectadores, las artes sonoras, todo lo que está en el plano de lo sonoro, y la literatura. Estas 4 artes, grandes artes, van a ser parte de nuestro trabajo como directores y directoras. Están relacionadas, articuladas en un sistema de producción y proposición de expectación, una relación con ese público, que constituye entonces una ficción en un mismo tiempo y espacio. Bien, este librito de Rubén lo van a tener, vamos a poder ir trabajando sobre él, porque es muy, pero muy didáctico, muy claro y muy simple para leer también. No son libros retorcidos y rebuscados. Vamos a ir aquí ahora. Vamos a tener este cuadro organizativo para nuestra tarea como directores, directoras y gestores, gestoras, ¿sí? Productores, productoras. A mí me gusta la palabra autogestión porque es como medio hasta una filosofía, ideología de vida, de cómo yo encaro mi tarea como en el teatro independiente, y porque en el teatro independiente suele, por lo general, inclinarse para el lado de la dirección, de los asistentes, el trabajo de la gestión y la producción del espectáculo. A veces los actores, actrices también pueden ser parte de esas tareas, pueden ayudar, acompañar, pero por lo general siempre el director, la directora y su equipo de trabajo son los que llevan más adelante todas estas cuestiones. Nosotros vamos a tener primero un germen, ¿sí? Que es un deseo inicial. Ahora vamos a ver punto por punto qué significa cada cosa. Entonces ese germen, ese deseo inicial, es lo que nos va a motorizar todo nuestro primer trabajo como directores, directoras, productores, productoras. Luego vamos a armar un plan y un diseño de producción. Vamos a buscar estrategias y recursos económicos, artísticos. Vamos a trabajar con un texto que puede ser literario o no literario, puede ser coreográfico, puede ser una secuencia de acciones, pero siempre hay una textualidad que está puesta en escena, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo. Puede ser un texto de lenguaje verbal, un texto de lenguaje no verbal, ¿sí? Eh, Vamos a conformar un equipo de trabajo, que es esto de coordinar, equilibrar, donde van a estar los actores, actrices, performers, asistentes, técnicos artísticos, escenógrafos, escenógrafas, vestuaristas, comunicación y redes, prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a tener que luego de toda esta primera etapa, por eso lo pongo en esta escala, vamos a tener que empezar a pensar en dónde vamos, eso que tenemos, con la gente que tenemos, en dónde lo vamos a querer hacer, en qué espacio, y cuál va a ser el espacio de la ficción en función a ese espacio real, ¿sí? Lo mismo con el tiempo, cuánto va a durar nuestro espectáculo y cómo va a ser el tiempo de la ficción. Es un tiempo que tiene saltos, es un tiempo que solo sucede en un presente. Entonces, estos factores son factores con los que vamos a trabajar. Vamos a tener que siempre apoyarnos mucho en los materiales paralelos como directores. ¿Qué quiere decir esto? Lo que Humberto Eco llama el concepto de enciclopedia. Cuanto más enciclopedia, cuanto más bibliografía asociativa a nuestro trabajo tengamos, más rico para nuestro proceso, ¿sí? Si yo miro muchas series, si yo miro mucha película, si yo leo mucho, novela, poesía, cuentos, lo que quieran, eso va a ser todo
nuestra base de archivo como una CPU que funcionamos, pero por suerte no somos una CPU ni una inteligencia artificial, para luego en el momento del montaje poder trabajar con el resto del equipo técnico artístico, ¿sí? Y después vamos a ver cómo esas articulaciones se pueden ir dando. Y el título, que es algo que siempre hay que pensar, que puede venir, el título puede aparecer de entrada, porque yo ya estoy trabajando con una obra que tiene un título, o puedo ir encontrándolo en el devenir del hacer. Pero es muy importante que sepamos que el título es la primera información que tienen los espectadores de nuestro espectáculo. Por ende, no es solamente un recurso artístico, sino también es un recurso económico. Si yo tengo un título que realmente es una bosta o que realmente es eterno, larguísimo y digo, y muy complejo de recordar o muy difícil de asociar, obviamente que hay una intención a veces en esos títulos de algunos directores y directoras, pero tengo que saber que quizás mucha gente se le olvide, que quizás a mucha gente le repele esa forma de cómo está conjugadas las palabras. Y el título es muy importante, ¿sí? Para empezar a vender nuestro proyecto, ¿sí? Puede hablar muy directamente de lo que estamos haciendo o puede confundir al espectador también. Y luego vamos a trabajar con todo lo que se ve, los recursos visuales, la escenografía, el vestuario, caracterización, video, afiches, programas, redes, todo lo que está a la vista del espectador, ya sea en el espacio concreto de la puesta en escena como por fuera, son parte de nuestros recursos en lo visual. Y lo sonoro lo mismo, ¿no? La música, sonidos, diálogos, efectos, y otros recursos como el olfato, el tacto y el gusto, que no son siempre no son tan habituales en el teatro, pero en la posmodernidad que estamos viviendo o posmodernidad, estos recursos cada vez son más posibles, ¿sí? Y están cada vez más presentes en la escena. Este cuadrito, a modo organizativo, es como nuestro esqueleto que nos va a dar estructura y casi siempre vamos a ir trabajando sobre cada uno de estos conceptos. Nos va a servir como una guía. Bien, ¿alguna pregunta, duda con respecto a esto? Bien, sigo. Germen inicial, ¿qué dirigir y qué producir? Como dijimos, puede ser un texto que ya esté escrito de un autor, autora del pasado o presente, o a partir de algo no dramático, como una novela, un cuento, un manual de instrucciones, una idea poco definida que se va desarrollando con los actores, actrices y la dirección, una letra de una canción, un poema, una imagen pictórica, una fotografía, una situación vivida y recreada, etcétera. Hay Ya no vamos a responder tanto al viejo concepto de Argentores que decía sin autor no hay obra. No, eso no. ¿Sí? Ya obra hay siempre y cuando cumpla con los requisitos y las reglas básicas de la teatralidad y del teatro y con las convenciones que tiene el teatro, pero yo puedo empezar a armar una obra de teatro y dirigir una obra de teatro que salga de un manual de una receta de cocina. ¿Se entiende? Obvio que a eso le voy a tener que dar una teatralidad y lo voy a tener que llevar hacia una cierta teatralidad, pero no necesariamente agarrando solamente una obra escrita por un autor, autora con sus didascalias, etcétera, etcétera. Estos son algunos ejemplos de obras que ya están escritas. Acá tenemos a Romina Paula con Fauna, que fue una de las últimas, El tiempo todo entero, que es una reescritura hermosa del Zoo de Cristal, Algo de ruido hace, que es una reescritura de La intrusa de Borges, que es un cuento terrible, siniestro. Bueno, ni hablar Shakespeare o Ariel Farase con Luisa se estrella contra su casa y la gran Griselda Gambaro, que perteneció a nuestra generación de los años 60 junto con Tato Pavlovsky, de los vanguardistas, ¿no? Del teatro argentino, digamos. Estas son obras que ya vienen escritas, entonces yo puedo tomar una obra que ya viene escrita y empezar a dirigirla. En el caso de los más contemporáneos, como Romina y Ariel, uno tiene que dirigirse a Argentores, pedir los derechos, etcétera, etcétera. Y con Griselda también, porque es una señora muy mayor, pero es contemporánea. Entonces, en esos casos hay que pedir los derechos. En el caso de Shakespeare no, porque ya pasaron más de 75 años de su muerte, entonces los derechos están liberados, ¿sí?
Que esas son reglamentaciones que luego cuando veamos Argentores y demás lo vamos a ir entendiendo. También puedo partir de un texto no dramático, ¿sí? O una secuencia corporal, gestual y demás. Acá tenemos un ejemplo de una obra muy, pero muy prestigiosa de hace muchísimos años, año 2003, en el Galpón del Abasto de Ciro Sorsoli, un gran director de teatro, docente de la UNA, también estaba dirigiendo ahora Esperando la Carroza, hasta el año pasado, que él se inspiró en el Manual de Urbanidad y Buenas Maneras de Manuel Antonio Carreño, de 1853. A partir de este Manual de Urbanidad y Buenas Maneras, él armó una obra de teatro a la que obviamente le tuvo que encontrar reglas de teatralidad para que eso sea teatro y no estar leyendo el Manual de Urbanidad y Buenas Maneras. Pero sobre ese material él trabajó para armar una dramaturgia con los actores y actrices en escena, ¿sí? Y a partir de ahí se terminó de consolidar lo que sería un texto espectacular, o sea, un texto de la puesta en escena. Acá hay otro ejemplo, una obra que hasta el año pasado estuvo en cartel y va a volver en mediados de este año, que se llama Amanuenses, de Constanza Feldman, que se hizo en el Galpón de Guevara y vuelve, en donde ellos también toman el lenguaje no verbal como motor, no tiene palabra, durante toda la obra no hay palabra, y ellos empezaron, yo conozco a uno de los actores, que es asistente mío ahora en otra obra, Las Encadenadas, ellos empezaron a partir de un ejercicio muy corporal. Entonces la dirección, la directora, que es también autora, les pidió trabajar a partir de algunas secuencias corporales que tuvieran que ver con una idea más de lo mecánico, de la explotación laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Tomaron ahí algunas referencias de tiempos modernos de Chaplin, el mundo de Buster Keaton, y a partir de ahí todo eso lo fue llevando al universo oficina, a estos viejos amanuenses que eran como unos señores que se encargaban de clasificar archivos en las oficinas y demás, y a partir de eso armaron esta obra. Voy a mostrar un breve videíto, que es un tráiler de difusión, donde se ve un poquito más la propuesta. Bien, esta obra va a volver ahora a mediados de año, se las recomiendo, es muy, muy interesante. A partir de ese puntapié inicial, de ese germen inicial, ellos fueron encontrando una estética, que tiene también no solamente el universo de la oficina, sino también lo bizarro, un universo muy hasta lynchiano. Cuando hablo de lynchiano, hablo de David Lynch, este director de cine tan particular, tan vanguardista, ¿no? Bueno, hay algo de ese universo también aquí, y ni hablar las referencias claras y concretas al cine mudo. ¿Cómo produzco y cómo dirijo? Esto lo vamos a ver en la clase que viene. ¿En qué tiempo, semanas, meses, años? ¿No? Tengo que saber cuál es mi tiempo para producir y para dirigir y organizarme en ese tiempo. ¿De qué forma lo voy a producir? ¿Va a ser una cooperativa? ¿Todos vamos a poner plata? ¿Sí? ¿Vamos a hacer acciones para juntar guita y poder comprar los elementos que tengamos que comprar? ¿O va a ser una cooperativa con producción? Ya sea que uno de nosotros pone el dinero, pero después nos dividimos el punto todos por igual de lo que ganemos, o pedimos subsidios, o a sueldo, en el caso de pertenecer a un teatro oficial, hacer mi obra como director, directora dentro de alguno de los teatros oficiales, como recién decía la compañera Bahía Blanca. Ahí el municipio a Lorena le paga un sueldo, ella aplicó a esta convocatoria con una obra que ella escribió para también dirigir, la seleccionaron y ahí el municipio de Bahía Blanca le paga a ella un sueldo para dirigirla, ¿sí? No solo a ella, sino también al resto del equipo. Eso es más una lógica de teatro oficial, ¿sí? Porque son lugares públicos, estatales, en donde uno puede aplicar, como también en el San Martín o el Cervantes, aquí en Capital Federal,
El Cervantes está en Capital Federal, pero es el teatro a nivel federal que tenemos todos y todas, ¿no? El Teatro Nacional Cervantes, que tiene acciones en provincias también. Entonces uno puede enviar un proyecto a estos espacios y si es aprobado, nos contratan y nos pagan un sueldo. Y en el comercial aparece más la figura más clara y contundente del productor-productora, ¿no? Como el comercial es el teatro por ahí en la calle Corrientes que van a encontrar grandes productores como Rottenberg, Blutrach, Pablo Compel en el Paseo de la Plaza, entre otros. Acá tenemos algunas entidades a nivel federal que otorgan subsidios, algunas devenidas, obviamente, más atacadas en la actualidad, como el Instituto Nacional del Teatro, que no solamente tiene subsidios para cooperativas teatrales, sino también tiene para salas, tiene para giras de espectáculos, Fondo Nacional de las Artes, son las dos nacionales que por lo general siempre están, y después están los premios Artey, que es la Asociación de Teatros Independientes, ¿sí? Que hacen una coproducción con una sala, o yo tengo un proyecto, lo presento a estos premios, si me lo avalan, coproduzco mi obra con una sala de teatro independiente, y este Potencia y Política, que es de Diputados de Nación, que ahora no está funcionando, pero por lo general ponen una temática, no sé, la tecnología, y yo tengo que aplicar con mi obra que trabaje sobre esa temática. Y luego estos tres otros que son solo para Cava, Fondo Metropolitano, Proteatro y Mecenazgo. Si ustedes después, cuando yo les comparta el PDF, cliquean sobre cada uno de ellos, los va a llevar directo a la página de cada institución. Luego también vamos a ver cómo funcionan algunos de estos, vamos a ejemplificar con algunos. ¿Con quién y con quiénes produzco y dirijo? ¿Sí? Aquí es un poco lo que hablamos, el armado del equipo de trabajo. ¿Quiénes son los colaboradores y los demás rubros técnicos? Separados en grupos de acuerdo a su convocatoria en el plan de ensayos. Lo primero, los actores, actrices. Yo voy a dirigir, entonces lo primero que tengo que tener es no solo a un buen asistente de dirección, recomiendo mucho trabajar con asistentes de dirección, uno, dos o más, los que ustedes puedan, pero no dirijan solos y solas, porque el asistente no es el que te va a comprar el cafecito a la esquina, sino es esa otra cabeza que piensa con vos, que ve la totalidad con uno, ¿no? Nosotros vamos a tener una mirada totalizadora de ese objeto que es la puesta en escena y de la grupalidad, y la asistencia es fundamental para poder ayudarnos también a ver cosas que por ahí en algún momento no vemos, ayudarnos a resolver cuestiones de gestión, de organización, ni hablar la sala. Sí, Maxi. Te consulto, porque yo justo ahora estoy trabajando como asistente de dirección con Alberto Ramos en una obra de teatro. Sí. Y claro, él me agarró como yo era parte de otro proyecto que estábamos con Tati Luciano. Y él ahora me agarró como asistente de dirección, pero no sé exactamente cuál es mi rol dentro de la asistencia de dirección. Las funciones de la asistencia. Las funciones de la asistencia, ya que estamos, vamos hablando, después lo desarrollamos más, pero las funciones son acompañar para mi gusto, o por lo menos como yo trabajo con los asistentes, o cuando fui asistente trabajé, dando devoluciones cuando la dirección me lo habilita, por ejemplo, en un ensayo, sí, y en funciones también. Por lo general, en los ensayos, siempre después de que cuando nosotros estamos ensayando, el director, la directora es el que da las devoluciones, el que acciona, pero el asistente, después, si se arma una ronda final o todo, también tiene voz y palabra, ¿sí? En eso. Por lo menos a mí me interesa eso. Eh, Obviamente que el asistente no puede hablar más que el director o directora, porque si no estaría algo de los roles, estaría un poco ahí trastocado. Pero hay una función que es artística, que es esa otra mirada de lo artístico, ¿sí? Yo el año pasado dirigí dos proyectos de graduación y tuve en la una, donde tuve 14 actores en cada uno, o sea, dirigí en total en el año 28, lo cual, bueno, fue una experiencia hermosa pero agotadora, y como eran tan corales los proyectos, habían tantas cuestiones que atender, el rol del asistente de Rocío, santafesina, Rocío, fue fundamental, porque ella podía ver otras cosas que yo en ese momento no veía, ¿sí? O también yo le delegué a Rocío entrenamientos. Ella tiene una gran formación en danza y
y en todo lo que tiene que ver con lo corporal, que yo no. Entonces, por ejemplo, para lo que estábamos trabajando, su incursión ahí en los ensayos y su intromisión dentro con estas acciones fue importantísimo. Ella daba ciertos entrenamientos para lograr ciertas corporalidades que nosotros necesitábamos crear. Entonces, puede dar entrenamientos, puede ayudarme en el armado y el desarmado del espacio escénico para los ensayos, puede ayudarme en la operación técnica, ¿sí? En realidad se suele delegar esa tarea al asistente de dirección. Cuando uno después dirige y está en funciones, el director, la directora no siempre va y el asistente es el que tiene que poder operar, ¿sí? Tanto lo sonoro como lo lumínico, cuando los técnicos de luces te dejan operar, etcétera, etcétera. Pero lo artístico es fundamental. Y ni hablar lo organizativo, armar la agenda de ensayos, comunicarse con los actores, ¿sí? Yo suelo hacerlo muy yo en la dirección porque me gusta, pero también trabajo a veces con asistentes que lo hacen ellos. Y es fundamental. No sé si te respondí un poquito, Maxi, ahí. Sí, fantástico, perfecto, perfecto, perfecto. Ya me diste un panorama un Hay poco algunos que mejor de... te dejan jugar un poco más que otros, ¿viste? Ujú, A mí me parece muy interesante que el asistente de dirección sea, por eso yo muchas veces en la ficha técnica le pongo asistencia artística, porque si no pareciera ser que es tu changarín, ¿viste? Y no es tu ujú, changarín, es una perfecto, cabeza más. Si yo me enfermo como director y no puedo ir al ensayo, está el asistente, y yo confío plenamente en lo que el asistente va a hacer. Obviamente lo vamos perfecto. a diagramar, yo le voy a decir qué tiene que laburar, a qué ponerle el foco, pero es el otro director, la otra directora que está conmigo, ¿sí? Voy a poner un ejemplo muy pavo, pero porque me gusta el fútbol. Cuando a veces se echan a un director técnico de fútbol y tiene que estar el ayudante de campo es el que tiene que dar las indicaciones dentro de la cancha, ¿sí? Entonces es eso. Bien, y la producción ejecutiva que gestiona y general que los provee. Luego tenemos los otros rubros. Tenemos el que diseña la escenografía, que no es lo mismo que el que la realiza. El realizador es más el carpintero, el obrero, y el diseñador sería más el arquitecto, ¿no? Que nos arma los planitos, todas las cuestiones. El diseñador o la diseñadora de luces, el diseñador de vestuario y caracterización, ¿sí? Cuando hablamos de vestuario y caracterización es todo. El vestuario es la ropa y la caracterización son todo lo que forma parte de ese vestuario. Peinado, maquillaje, accesorios, pulsera, collares, anteojos, etcétera, etcétera. A veces el mismo diseñador puede ser el mismo realizador, tanto en la escenografía como en el vestuario, y a veces no. Se manda a una costurera, a un costurero, a realizar eso que esa persona bocetó. Lo mismo con el diseño y realización sonoro y audiovisual, ¿sí? Si lo hubiera. Y luego tenemos el diseño gráfico y web, la fotografía y hoy en día muy importante, la prensa y comunicación, los medios y las redes de nuestro espectáculo. Ya cada vez hay menos páginas web de una obra de teatro y hay más páginas de Instagram, TikTok o Facebook o la red social que sea, ¿no? Porque uno sube mucho contenido ahí y es nuestro canal de comunicación. Eso es más o menos un esquema básico, después hay muchas más especificidades del equipo de trabajo, pero más o menos para que ustedes comprendan todos los rubros que forman parte de una puesta en escena, ¿sí? Y nosotros tenemos que coordinarlos. ¿Para quién y quiénes lo hacemos? Muy importante. Edades y contexto sociocultural. No es lo mismo una obra ATP que una obra solo para infancias, que una obra solo para adultos o para adultos mayores, ¿sí? Y ni hablar su contexto sociocultural. No es lo mismo un grupo de adultos mayores de Palermo que un grupo de adultos mayores de no sé, de Gesell, ¿se entiende? De un pueblo en el Chaco. No es lo mismo. Tenemos que poder trabajar en función a ese contexto sociocultural, ¿sí? Cuando dirigimos y cuando producimos. Por lo menos tenemos que tener en claro que si nosotros vamos a estrenar la obra ahí, tenemos que saber cuál va a ser nuestro público, aunque después la obra la giremos, ¿sí? Porque después las obras giran o no, solo se hacen para ese territorio, pero tenemos que saberlo, ¿sí? Es muy importante. ¿Dónde voy a hacer, dónde haré lo que produzco y dirijo, ¿sí? ¿Cómo va a ser ese espacio?
y su morfología. No es lo mismo un teatro, como ya hablamos, a la italiana, con todas las posibilidades y tecnológicas, arquitectónicas que me ampara mi puesta en escena, que un galpón que se llueve, ¿sí? O que al lado tengo una cancha de fútbol que se escucha cada vez que van los pibes de la escuela primaria a jugar al fútbol, ¿sí? Todo esto es muy importante. A veces, ese espacio donde yo ensayo mi obra o teatro puede ser el mismo o no, ¿sí? Entonces yo tengo que tener en cuenta esas cuestiones. Yo empecé a ensayar las encadenadas en una salita de ensayo en el barrio de San Cristóbal, muy chiquita, y yo ya sabía dónde le iba a hacer la obra, que es en el Abasto Social Club. Y sabía que tenía una columna en el medio que en la sala de ensayo no tenía, y sabía que las dimensiones de la sala eran mucho mayores. Entonces, bueno, los actores, actrices estuvieron ensayando más modo metegol, ¿viste? No se podían mover tanto. Y cuando fuimos a la sala, bueno, tuvimos un poco más de aire y demás, ¿sí? Entonces, bueno, esto también es importante. ¿Alguna pregunta con respecto a todo esto? Esto forma parte de todo lo que sería el germen, ya que estábamos ahí. Vamos aquí ahora. ¿Dónde haré lo que produzco y dirijo? No, perdón, acá, espacio. Nosotros cuando tenemos un espacio, tenemos el espacio ficcional, que es el que vemos a la derecha, donde se va a desarrollar la acción dramática, ¿sí? El espacio puramente de la ficción. Y por otro lado tenemos el espacio real, donde tiene lugar la representación, que puede tener diferentes relaciones con el público. Podemos tener una disposición frontal, o lo que se llama teatro de proscenio, o teatro de la italiana, ¿sí? Que sería la disposición frontal más clásica, el escenario de un lado y el público del otro, o una disposición en escenario abierto, o semiabierto, o herradura, o media luna, que sería los ejemplos de la derecha, que sería un formato semicircular, o el que deviene del circo, el teatro arena, que es una disposición circular, puramente circular. Todo esto lo tengo que tener en cuenta, ¿no? De acuerdo a lo que yo, cómo sea mi puesta en escena, qué disposición me conviene. A veces pueden ser híbridos de ambas. Y es muy importante que como directores nos podamos sentar en los ensayos en todas las filas, en todas las sillas de esa disposición. Vamos a poner un ejemplo, escenario abierto que tiene tres frentes, esas barritas que vemos ahí a los costados, el director, la directora se tiene que sentar a mirar su puesta en escena de principio a fin en todos los lugares para ver cómo se ve desde cada uno, qué problemas tiene, qué posibilidades tiene, si hay algo muy importante que desde esa disposición no se ve, tengo que pensar una estrategia o bien anular esas butacas porque por ahí mi puesta en escena no se luce o no se entiende, ¿sí? Si hay alguien justo se sentó muy de costado, etcétera, etcétera. Bien, ¿en qué apoyarme y con qué recursos y lenguajes cuento para producir y dirigir? Vamos a trabajar acá con materiales paralelos. Esto que hablamos, las artes plásticas, las artes visuales. Las artes visuales es todo, ¿no? Cine, fotografía, demás. El universo de las series, hoy en día, el mercado serial, las artes plásticas, pintura, grabado, escultura, la literatura, poesía, novelas, cuentos, las artes del movimiento, la danza, la perfo y las sonoras. Nuestras artes escénicas se van a alimentar de todas estas artes y eso se va a materializar en nuestra puesta en escena. Van a ver que a veces uno va a ver una puesta en escena de un director o directora que tiene una impronta pictórica muy fuerte, ¿sí? Ni hablar cuando vemos películas, no sé, uno ve las películas de Peter Greenaway y dice, wow, parecen pinturas, parecen cuadros. Bueno, el tipo era pintor, ¿sí? Tenía una gran formación en las artes plásticas, por ende sus películas son muy pictóricas, ¿sí? Nosotros de todo esto nos alimentamos y es necesario para nuestra labor. Cuanto más de todo esto consumamos, mejor. Más llenita tenemos la heladera, ¿sí? Si tenemos la heladera más llenita, podemos elegir, podemos comer mejor. Si no, bueno, vamos como a hacer lo que podamos con lo que tengamos. Otros materiales paralelos que son parte de la tarea de la dirección y la gestión, producción de mi proyecto, son esto que hablamos, pensar el título, el flyer, el afiche, el programa de mano, el diseño web y las redes. Esto es muy importante, hoy en día cada vez más. Acá tenemos un ejemplo de esta obra que yo dirijo, La Reina Turdera, que
es una escenografía, un diseño y un boceto de la escenografía de la reina, hecho por Sol Soto, nuestra escenógrafa, eh, en una etapa de preproducción. ¿Qué quiere decir una etapa de preproducción? En el proceso de ensayos, uno llama a un escenógrafo o escenógrafa cuando puede, cuando tiene los recursos. En este caso, justo Sol se había mudado muy cerca de las Nobles Bestias, este teatro en Temperley, en pandemia, y la teníamos muy cerquita ahí donde ensayábamos. La convoqué y le dije, Sol, venite, vivía a 5 cuadras del teatro, entonces pudo sumarse en este proyecto y nosotros tuvimos la fortuna de poder tener la mirada de una escenógrafa que nos permitiera poder pensar la espacialidad y su materialidad. Entonces Sol empezó a diseñar acá unos bocetos, ¿sí? En función a lo que nosotros queríamos armar. Estos son bocetos que obviamente el proceso de ensayos es un proceso de investigación, no es algo que uno arranca, que encara y que ya terminó, sino que lo vas como descubriendo y vas descartando, vas agenciando otras cosas y otras vas descartando. Pero acá ya ella tenía algunos materiales sólidos con los cuales trabajar, que era una mesa y una silla, un hornito en donde la actriz va relatando toda la historia de su abuela y del vínculo de ella con su abuela en escena, y sabíamos que íbamos a trabajar con proyecciones, entonces teníamos que diseñar algún sistema de cómo proyectar eso en algo, en alguna tela o en algo. Y a ella se le ocurrió un sinfín de fotografía. Acá nos hizo un plano, un boceto, etcétera, etcétera. Ahora, este sinfín de fotografía que veíamos en la anterior placa, que tiene una curvatura, ella lo bocetó de esta forma, pensábamos que iba a ir por ahí, pero luego terminó concretándose en este sinfín más rectangular, más grande, que fue lo que se consiguió y demás. Porque bueno, esa idea de la curvatura era difícil, entre otras cuestiones, pero es bastante fiel su materialización real a lo que ella había bocetado. Esto ya es la obra en una etapa de postproducción, ahí en Las Nobles Bestias, y esto es lo que se llama un rider técnico que se le envía a las salas de la obra que uno tiene, para que la sala vea dimensiones, material y demás cuestiones de mi obra, con su peso, con sus metros cúbicos totales, es cómo queda la escenografía guardada, etcétera, etcétera. Y así en función, ¿no? Esto ya es en la etapa de postproducción, la obra en función con las luces en el teatro y demás. Como germen inicial en otra obra que yo dirigí, en Las Encadenadas, yo trabajé con las ruinas de... Es una obra que atravesaba el universo de Pecuén, de este pueblo de la provincia de Buenos Aires que quedó bajo el agua, y yo fui al pueblo a tomar testimonios, acopios en el año 2017, perdón, 2017, y vi esta carnicería, el Recero, que es la foto de la izquierda, y dije, ese es el espacio que me imagino, así me lo imagino el espacio para mi obra, ¿no? La carnicería del Recero. Esto, bueno, luego se llevó a la misma escenógrafa que Sol Soto, llevó la... Ahora hablamos de eso, Alejandro, pensando en un escenario de proscenio, cómo lo modificás a un escenario abierto. Ahora lo hablamos de eso. La escenógrafa Sol Soto llevó esta idea mía como germen inicial a luego un boceto. Pero acá había bocetado que tuviera 2 niveles, porque la habíamos pensado para otra sala, una rampa y demás. Bueno, esto es todo en la etapa de preproducción del proyecto. Acá también armó otros bocetos como muy pretenciosos, con un árbol ahí en escena. A mí en aquel momento yo había pedido 6 subsidios a diferentes entidades, pero me dieron solo uno, me habían dado en aquel momento solo 50.000 pesos, así que con esa plata solo pudimos hacer esto, ¿sí? Y otra que tuve que poner yo de mi bolsillo y recuperé después con las entradas de la obra, con la venta de entradas. Eh, Luego se materializó en esto, ¿no? En el Teatro del Abasto. Entonces, algo de aquella idea de esa vieja carnicería derruida, ¿sí? Se fue ajustando hasta quedar aquí, que se estrenó en el 2018. Acá lo mismo con el vestuario y la caracterización, diseño, figurines, que hace un vestuarista, una vestuarista, en este caso son de Paola Delgado, de Las Encadenadas, en una etapa de preproducción, y luego eso varía de aquellos que ella bocetó
el personaje del medio es el personaje principal, que es Esther, con cartas animal print y un delantal blanco, y luego después en los ensayos nos dimos cuenta que no iba a eso en función a lo que queríamos contar, y terminó siendo este overall que ella dice que parece un Minion, pero es verdad, parece un Minion, ¿no? Como con el overall y la vincha y todo eso ahí. Así que bueno, ahí quedamos, ¿no? Se va modificando. Uno a veces boceta, diseña y en el proceso la obra cambia. Lo mismo aquí en La Reina de Turdera, otro figurín de vestuario y luego cambió. Acá vamos a los recursos visuales y el uso de los materiales paralelos. Esto que habíamos hablado antes, en la fotografía y el cine. Para mí en Las Encadenadas yo quería elaborar un estilo muy Leonardo Fabio en Aniceto, la del 2008, no el romance del Aniceto y la Francisca, que es más vieja, pero esa película yo la tenía muy, muy presente por el universo pueblerino y por el universo de lo fantástico y lo surreal. Entonces, cuando me junto con el iluminador, Alejandro Lerú, que es un gran iluminador, y le cuento por dónde va mi obra, qué quería yo trabajar, él leyó mi texto y le cuento mis referencias estéticas del cine de Leonardo Fabio, él me cita a este fotógrafo estadounidense, que es Noel Kearns, que fotografía espacios derruidos en Estados Unidos, estaciones de servicio, no sé, de galpones, etcétera, etcétera, y los satura con una luz muy particular. Entonces, la fotografía, en este caso, y el cine fueron muy determinantes para la poética que luego tuvo la obra, ¿no? Vamos a esto de cómo alimentamos nuestro proyecto. Y ni hablar para el código de actuación, el cine de los hermanos Cohen, ¿no? Películas como Fargo, entre otras. Ese cine, esas actuaciones, para mí fueron determinantes para bajarle a los actores y a las actrices el código actoral que yo quería trabajar. Entonces esas son referencias concretas, claras, ¿sí? Para mi equipo de trabajo. Bueno, esta es la puesta de luces que él realizó, en donde toda esa conceptualización se empieza a bajar y a materializar. Una planta de luces, que todas estas son cosas que uno como director tiene que conocer, pero no necesariamente tiene que saber hacer, ¿no? Pero sí conocer qué es una planta de luces, qué es una puesta de luces, cuánto tiempo lleva, etcétera, etcétera. Y así es como quedó en la etapa de postproducción ese concepto, esa idea materializado. Dentro de los recursos visuales tenemos flyers y afiches, programas de mano, redes. Acá tenemos algunos ejemplos de algunos programas de mano, flyers de obras de teatro muy diversas. Algunos son más acordes a lo que después ibas a ver al teatro y otros no tanto. Es muy importante que los diseñadores, diseñadoras, trabajen a la par de lo que estamos armando. Entonces, si yo tengo un diseñador gráfico, como me pasó en La Reina, que la diseñadora es amiga de la actriz, ella venía a los ensayos, veía lo que estábamos construyendo para empezar a adentrarse en nuestro universo y a bocetar un diseño gráfico en todos sus sentidos, ¿no? En afiches, portadas, flyers y demás. Si yo esto se lo delego a alguien que nunca vio mi material, que no conoce nada de mi obra, puede hacer cualquier cosa y eso después no me va a representar. Recursos sonoros, el sonido y el tiempo. Acá hay un capitulito que después se los voy a pasar de las artes sonoras de Schumacher, donde él habla mucho del ritmo, la duración, los factores que intervienen en la construcción sonora de mi espectáculo, ¿no? La duración. Él habla, acá reflexiona mucho sobre lo que dura hoy un espectáculo, dada la época, dadas las condiciones, dado que a veces por ahí pasa mucho acá en Cava, que hay tantos espectáculos y tantas salas de teatro que las obras tienen que durar poco, tienen que tener poca escenografía, porque después a la media hora viene otra obra, ¿viste? Entonces, claro, eso puede alterar nuestro, ¿cómo se dice? Nuestro espectáculo. Y en cuanto a lo sonoro, es todo lo que habíamos hablado. Cómo es el factor del ritmo, cómo opera, cómo interviene o afecta una cuestión sonora dentro de mi espectáculo, una sala que tiene mala acústica, etcétera, etcétera.
Después, esto lo vamos a ver más en detenimiento. Yo cuando les pase la placa van a poder leer bien esto que dice acá, que es muy interesante. Ahora no quisiera perder mucho tiempo aquí. Y por último, los otros recursos artísticos con los cuales nosotros, como directores y directoras, operamos y trabajamos, ¿sí? Que es el recurso del olfato, el recurso de lo sonoro y el recurso del tacto. En este caso, en lo que es el teatro ciego. No sé si tuvieron la experiencia de ver alguna obra de teatro ciego. Obviamente la vista está suprimida. Eh, los actores, actrices no siempre son actores y actrices que sean ciegos o ciegas, sino que trabajan sin la vista. Yo una vez hice una obra muy rara en el Malva que no teníamos la posibilidad de ver, solo repetíamos una secuencia de movimientos en una sala oscura y el público entraba con una camarita infrarroja a ver aquella secuencia de movimientos que hacíamos. Eh, bueno, muy particular la obra, pero acá en el teatro ciego lo auditivo, lo sonoro está muy presente, obviamente al no tener la vista, y ni hablar los otros recursos, el olfato, los otros sentidos, ¿no? El olfato, el tacto y demás. Es una experiencia fascinante. Yo cuando fui acá en el barrio de Abasto a ver una obra, la obra en términos argumentativos era medio floja y no me había como cautivado mucho, pero sí me había gustado mucho la experiencia de haber estado ahí sin la vista y estando muy permeable a lo demás que iba aconteciendo. O en esta otra, parte de este mundo de Raymond Carver, de Adrián Canale, que es un director también muy, acá en Capital, muy de mucho recorrido. Esta obra se hace hace muchísimos años. Ahora no me acuerdo en qué teatro la estaban haciendo. Que toma textos de Carver, que es un cuentista, un autor norteamericano, que sus cuentos son muy de lo vincular, ¿no? De los personajes muy enroscados, muy vinculares. Y aquí, esta obra, mientras van sucediendo estas escenas de los cuentos, está comiendo en esa gran mesa, en ese dispositivo escenográfico que armó Adrián, que es una gran mesa en forma de cruz, ¿sí? En donde uno come, toma, toca, ¿no? No solo la comida y la bebida, sino también los libros de Carver que están ahí en toda la mesa. Y obviamente ve y escucha lo que va sucediendo con estas mini relatos que se van superponiendo. Es una obra que si tienen posibilidad de verla, la vean porque es muy bella. Y es una obra no convencional, ¿no? Obviamente, acá hay una disposición del público que está sentado de una forma casi como si le dijera, parece más un teatro arena, aunque más desordenada, pero hay algo muy circular, ¿no? Y bueno, y por último, acá también esta obra que ya les vengo hablando, La reina que yo dirijo, donde el recurso del olfato para mí era fundamental, ya que la actriz narra la historia de su abuela. eh, y no solamente es la historia de su abuela, sino que podría replicarse en la de cualquiera de nuestros abuelos y abuelas. Las casas de nuestros abuelos y abuelas son casi en todos los casos muy parecidas. Y bueno, sobre todo las de esa generación. Y bueno, el olor, para mí, el olor a torta que ella cocina en vivo, en un momento del relato, para mí era fundamental que llegara a la platea para poder adentrarnos y meternos también en esa ilusión y en ese universo que ella nos va narrando. Por ende, el recurso del olfato aquí para mí fue fundamental. ¿Qué pasa? Cuando vamos a lugares muy enormes, muy grandes, como nos pasó, no sé, en Mar del Plata, en la sala Pairó de Mar del Plata, que es muy larga, el hornito chiquitito que tenemos en escena no llega a todos lados. Cuando vamos a lugares más íntimos, ese olor es más invasivo y es más fuerte y por ende más potente que en otros lugares donde quizás ese recurso se nos pierda un poco más. Bueno, hasta aquí. Hasta aquí hicimos un repaso rápido sobre ese mapa, ¿no? Ese esqueleto de conceptos y demás cuestiones. Sí, Maxi levantó la mano, pero pará, tengo acá la pregunta que había dicho, pensando en un escenario de proscenio, Alejandra, ¿cómo lo modificás para un escenario abierto? ¿Qué sería eso? A ver, Alejandra, ¿querés desarrollarlo un poquito más? ¿Qué sería cómo lo modifico en función a un escenario abierto? No, porque justo estabas mostrando la escenografía, me parece, no me acuerdo si la del Reina de la Turdera o cuál,
Y digo, bueno, nosotros en el interior, además de contarles que nosotros hacemos todo nosotros, no tenemos una amplia cantidad de personas, eh, y por ahí con una misma obra vamos a diferentes lugares. Bien, Entonces el desafío que a lo mejor nos está pasando a Noé y a mí que estamos con una obra es llegar al lugar y no saber, más allá de que nos avisan antes cómo es el espacio y demás, encontrarte con un escenario diferente al que vos ensayaste y que vos tenés que ir adaptando la escenografía a ese nuevo lugar. Entonces cuando bien. yo vi la escenografía montada, mi pregunta era, esa misma escenografía, ¿cómo la presentás en un escenario abierto? O qué modificaciones, obviamente, no la misma. Bueno, hace poquito, Santi, no me va a dejar Está mentir, todo el fuimos público alrededor. a la Plaza de Turdera, se hizo la obra en la Plaza de Turdera, cerquita de donde vivía la abuela de Jazmín, y tuvimos que adaptarla a un espacio abierto que nunca habíamos ido. Eh, en el medio de la función y en la vorágine de la función, más allá de que ese día Boca le estaba ganando a River y yo estaba un poco desorientado, eh, no vi, no vi algunas cuestiones de espacialidad. El escenario era como medio como semicircular y pusimos la escenografía nuestra mucho más adelante y por ahí cuando yo me senté en un costado a ver la obra dije, ay, la estamos viendo todo el tiempo de costado y estamos viendo todo el tiempo el detrás, habría que haber tirado la escenografía más atrás. Bueno, son cosas que uno va viendo también en ese hacer. Esta obra tuvo la posibilidad de ser adaptada a un espacio abierto. Ahora, tuvo problemas en ese espacio abierto, problemas de audio, tuvimos que ponerle dos micrófonos a ella, no había micrófonos corbateros como si fuese esto, ¿sí? No había esta posibilidad de microfonearla, entonces tuvimos que poner dos mics así de pie para que la podamos escuchar, porque el factor de lo sonoro era terrible, el viento tiraba las pantallas, tuvimos que ponerle unos pesos atrás porque venía un viento y nos podía tirar toda la pantalla. Entonces, uno puede adaptar su puesta en escena hasta un punto, ¿no? Obviamente, dependiendo mucho, a veces puede ser apta para espacios abiertos, a veces no puede ser apta para espacios abiertos. En este caso era de noche, entonces no nos complicaba, pero si hubiese sido de día, yo no lo hubiésemos podido hacer por el video, porque nosotros tenemos mucho video en escena. Entonces ahí sí que el video no se iba a ver. Entonces yo esa no la transo. Como director digo, ok, podemos ir a un espacio abierto siempre y cuando sea de noche y me contengan el viento, ¿sí? Como, porque si no se nos cae, se nos vuela el rancho. Ahora, después, no, viste, como que hay otras cuestiones que uno tiene que saber cuáles son las necesidades, lo que uno puede negociar y lo que no. Después Claro, porque ya la concebís desde un escenario total. de una forma y después lo tenés que llevar a otro, entonces como Hay que puestas que son hay... más adaptables que otras. Yo las encadenadas no la puedo llevar a cualquier lugar. Claro, La hemos hecho en lugares minúsculos como la Nachman del Auditorium y tuve que sacar tres paneles de escenografía porque no entraban los actores. Ahora lo mismo cuando fuimos a Mar Azul, a un festival, tuve que sacar un panel porque no entraban los actores. Uno va adaptando. Pero ¿qué pasa con esto? Cuando uno gira y viaja, lo que se le pide a la sala que uno va, en la medida de lo posible, es un rider técnico de esa sala. Entonces la sala te pasa sus condiciones técnicas, espaciales, escenográficas, y yo veo cómo tengo que ya ir pensando de readaptarlo. Yo a veces, muchas veces pido que me manden fotos, videos, a veces en las propias convocatorias ya aparece, la sala ya pone, ¿viste? Este es el espacio, con esto contamos y yo veo si me voy a tomar el tiempo de aplicar esa convocatoria o me voy a dar cuenta que mi obra ahí no es posible. ¿Se entiende? Eso es todo como una gimnasia que uno va adoptando. Y después lo que vos decís de esto de que todos hacen todo, es así siempre. Digo, anteriormente en la prehistoria, vamos a decirle, la figura del director no existía en la época de Shakespeare, eran los propios autores los que dirigían, ¿sí? Y digo autores porque las mujeres prácticamente no tenían, ¿sí? Vamos a decir las cosas como son. Pero de hecho, en la época de Shakespeare hasta actuaban los hombres, los roles femeninos eran interpretados por los varones, siendo que la reina Isabel I lo financiaba y lo producía, ¿sí? Que no es poco, pero miren, eh, y bueno, para no irme de esto, el concepto de directores no estaba tan claro, la especificidad de la tarea del director, ¿sí? Dirigían los actores, dirigían los autores, hasta que en el siglo XIX aparece la figura del duque de Meiningen, que lo habla acá Schumacher,
el teatro de Meiningen, que este duque no era autor, ¿sí? Y él empieza a armar el concepto de la compañía teatral y empieza a dividir roles, funciones, y empieza a decir, bueno, ¿sí? Vos haces esto, vos haces lo otro, yo me voy a parar un poquitito más de atrás, voy a mirar un poquito todo, ¿sí? Y voy a tomar decisiones sobre todos los lenguajes. Entonces, eso va pasando, así como eso se formó, digo, en los espacios que uno habita, también podemos ir trabajando sobre formar eso, ¿no? Sobre que la gente que entienda, por lo menos, que existe la figura de un escenógrafo, una escenógrafa, de un iluminador, de una iluminadora, de alguien al cual uno le va a delegar la tarea y al cual uno se va a apoyar. No hay mejor cosa. Obviamente que depende del aparato que uno tiene, ¿no? Pero no hay mejor cosa que cuando nos pase eso. Si yo tengo que hacer la puesta de luces de cero de un espectáculo mío, hoy, Juan, yo no sabría hacerla. No me formé en eso y no me interesa, no me gusta. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hago? Llamo a gente con la que me gusta trabajar, a la cual yo le bajo una idea y pienso con esa persona y delego esa tarea. Lo mismo lo gráfico, lo web, digo. Santi no me sabrá mentir, cada vez que yo tengo que hacer un videíto porque los chicos no pueden estar, desastre mi video, ¿sí? Entonces, digo, me parece que ahí va, como me parece, ¿no? Como que uno tiene que formar eso también, en la medida con los recursos que uno tenga. Maxi, Sí, la consulta mía venía a raíz de esta anécdota que comentaste de lo de el aroma de la torta. sí. ¿Y cómo resolviste en esas salas más grandes o simplemente lo dejaste que sea y ya está? Lo dejo, porque, a ver, hay veces que llega, hay veces que no llega. Ayer justo tuve una alumna de Mar del Plata y me dijo, en el que doy de los miércoles, y me dijo, yo estuve ese día porque soy parte de la escuela de espectadores y a mí el olorcito sí me llegó, pero porque estaba sentada muy adelante. Ahora, yo que estaba 7 filas más atrás mirando todo, no me llegó. Y ahí, en ese Mm, punto, digo, bueno, es un elemento de todo lo que narra y se cuenta en la obra, es un elemento más, es un condimento más, ¿se ok, entiende? en ese caso eso es un condimento, pero si fuera algo Puntilloso e más importante. principal, sí, Y si es algo más principal, yo tengo que saber que no lo tengo que negociar tanto. No lo tengo ¿se bien. entiende? Si es algo Ujú, muy importante para mi puesta en escena, no es algo que sea un complemento, sea algo fundamental para que se comprenda, para que se vea bien, y tengo que plantarme. Tengo que decir, esto no lo ujú, negocio. No, acá no bien, se puede hacer. Esto que yo te digo, ¿viste? No, de día no la puedo hacer porque no se ven los videos y ella actúa con exacto, los videos todo el tiempo. Entonces, hay cosas que se negocian y hay cosas que no se negocian. Y me parece que eso está bueno tenerlo en claro. Después, la perfecto. capacidad de adaptabilidad va a depender mucho de mi puesta en escena. Hay puestas en escena que te atan a un solo espacio, a un espacio gigante, y hay puestas en escena que son mucho más no sé, democráticas y mucho más fáciles para transportar y trasladar. Esta es la primera obra que yo dirijo, no por nada ya va aquí 5 temporadas, que armamos algo práctico, que puede girar en un auto Mm, con todos sus integrantes arriba de un auto. ¿Se entiende? Y sí, no solo eso, sino que no me necesita, en la que yo puedo no estar. ¿Se entiende? Que no me ¿cómo pasó sería eso? con otras, porque en las encadenadas tengo que estar siempre, porque los actores son más grandes, porque hay que estar atentos a un montón de otras cuestiones, porque la escenografía es más complicada, no se la puedo dejar al asistente que lo arme solo con los actores, porque los actores Mm, algunos no pueden hacer esfuerzo físico. Entonces, hay muchos factores que entran en eso, ¿viste? claro, Pero bueno, sí, ahí va. ahí va, ahora sí. Bueno, ¿alguna otra preguntita? ¿No? Bueno, siendo y 17, vamos a seguir y vamos al laburito. Vamos al laburito, ¿sí? Vamos a trabajar con este ejercicio, que lo vamos a continuar. Todos y todas conocen la pintura de René Magritte de 1928, Los Amantes. Seguramente la conozcan de vista. En la pandemia fue como súper, pero súper eh, resignificada por todo lo que acontecía y demás. Bueno, vamos a trabajar como con esta pintura como nuestro germen inicial, ¿sí?
Y vamos a armar con esta pintura, vamos a empezar a despertar un poco nuestra mirada, ¿sí? A empezar a conceptualizar, a hacer una bajada técnica de nuestra mirada, y vamos a armar como si fuese una especie de puesta virtual o un primer borrador de lo que va a ser nuestro texto espectacular, dramático, espectacular, a partir de esta imagen. Imaginémonos que nos citan a un lugar y nos dicen, tenés que hacerme una obra, tenés que dirigir una obra de teatro a partir de esta imagen. Entonces, en función a eso, para poder empezar a materializar y pasar del plano de la idea al plano de lo real, vamos a empezar a formularnos estas preguntas. ¿Cuántos intérpretes observamos, creemos que hay, no solamente que observamos en la imagen, sino que creemos que hay en la obra que nos vamos a imaginar? ¿Y qué características y cualidades tienen? ¿Cómo son? ¿Sí? Edades, condiciones, eh, ocupaciones y demás. ¿Y qué tensión y conflicto los motoriza? La imagen es una imagen disparadora, ¿sí? Es un primer disparador. Yo ahora a partir de esto me tengo que imaginar quiénes son, si son solo ellos los que vemos en la imagen o hay otros, y qué es lo que sucede, ¿sí? ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es el espacio donde sucede la acción dramática? ¿Cómo es ese espacio y qué cualidades y tamaños tiene? Esto que vimos va a tener una disposición frontal, semicircular, circular. ¿Cómo me imagino el espacio de la ficción y el espacio real? ¿Cómo están caracterizados estos personajes? ¿Sí? Pienso en una estética. La foto es la foto, pero nosotros no somos, como directores y directoras, empleados ni empleadas de los autores, ya sea de una fotografía, una canción y nada. Vamos a hacer nuestra reescritura escénica, ¿se entiende? Entonces, vamos a trabajar sobre esto. Vamos a imaginarnos una caracterización, un vestuario, un maquillaje, peinados. Lo mismo con lo sonoro. Si entra algún elemento sonoro musical, ¿cuál me imagino? Lo mismo el audiovisual y por último un título. Como todos son muchos puntos para ahora poder desarrollar, nos vamos a quedar con el primero, que son los intérpretes y el conflicto, con el espacio, con la caracterización y con el título. Vamos a dejar lo sonoro y lo musical y lo audiovisual, si es que lo encuentro, para desarrollar de forma sincrónica a lo largo de la semana. ¿Sí? Obvio que todo esto lo van a desarrollar mucho más fuertemente ahora van a empezar a desarrollarlo en grupitos, en salas de Zoom, lo vamos a exponer y luego la idea es que en la semana lo puedan profundizar y lo puedan entregar ahí por el grupo de WhatsApp o los mails para que lo podamos ver, con imágenes, con referencias, con todo lo que necesiten. Van a hacer una labor muy complicada que es, vuelvo aquí, ahora se los vuelvo a poner, esto se los mando, igual ahora también se los mando por el chat, les va a llegar que es un trabajo de codirigir, ¿sí? Que no es fácil. Entonces, se van a tener que poner de acuerdo. Yo los voy a enviar ahora a salitas de Zoom. Y a partir de esta imagen, entre todos van a empezar a reflexionar y a ver si pueden encontrar una unidad ahí de sentido para empezar a luego, para poder luego hacer una exposición y poder reflexionar sobre eso. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se animan? Y sí, porque si no es una persona hablando todo el tiempo. Somos un montón, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 dividido 4, que sería 2 de 5 y 2 de 4. ¿Está bien? Y vamos ahí, para que nos quede el tiempo para hacer una expo. Los asigno automáticamente. Ayer hice esto y a las dos personas que tenía de Morón me las juntó. Como que el municipio de Morón parece que es un municipio fuerte, que hasta en Zoom. Ahí va. Bueno, los voy a poner en salitas. Ahora les comparto por mensaje para que lo vayamos desarrollando y nos vamos a encontrar. Son y 22, o sea que y media y 35 deberíamos volver más o menos y 35 y 40 más tardar, pero y 35, pongamos y 35, para volver y hacer una apuesta en común. ¿Está bien? Bien, grupo 1 dice Alejandra, Gustavo, Marcelo, Noelia y Oscar. Grupo 2. Ignacio, Juan Pablo, Marcelo, Maximiliano y Tati. Ah, paren, no vayan, que ahí se metió alguien más.
Bueno, igual ahora lo sumo. Está bien. El grupo 3, Karina, Cele, Karina Díaz, Santi. El grupo 4, Aquiles, Cristina, Gabriela y María Pía. Si queda alguno, lo mando. ¿Sí? Porque Alexis creo que te sumaste recién. Y acá no estás. Así que te mando al 3 o al 4 que son, pasa nada. Bueno, ¿estamos? Mando esto, se los mando por el grupo de WhatsApp para que les quede la tarea y se los mando también las preguntitas en función de esa imagen y también se los mando por acá. A mí no me dijiste grupo. Sí, estás con Karina en el grupo 3. Ah, bien. Cele, Karina Díaz y Santi. No, pero yo Vos- soy Karina Miguel, no Karina claro, Díaz. Karina Miguel y Karina Díaz. Están las dos Ah, Karina. estamos. Ay, nos juntaron. ¿Viste? El tres entonces. En el 3. Igual ahí ya te debe haber aparecido un cartelito. Tenés que apretar ahí. Ahí te asigné, Alexis, al 3. Ahí, Marcelo, cuando puedas aceptar para que te envíe. Ahí lo mando. Hola, Marce, ¿vos me estás escuchando? Porque ahí tenés que aceptar la invitación para ir a la salita.
eso. Aquí estoy, Pero no ¿cómo sé. vienen? No, pero no necesariamente tienen que estar tapados en escena. Ah, El bien. disparador es esa imagen, pero no, Esa imagen dispara, Ah, claro. ahí está. Bien. esa imagen está como traducida en esta condición que tienen, para no Ah, necesariamente trabajar con dos encapuchados. Hola, ahí Juan. está. ¿Cómo le va? Ahora me quedó clara la imagen. Bueno, Bueno, vienen, más o Ah, menos hay un boceto, después lo van a desarrollar más, pero más o menos hay un boceto. sí, ahí Tenemos como Gustavo lo va a una ideita desarrollar. ahí. Ok, Ahora estamos por el espacio. La idea era que una cita ciegas, una primera cita ciegas de dos ciegos. ok, bueno, bien. Vamos ahora después a hacer una apuesta en común de todo esto. Perfecto, pero más o menos hay una idea. Bien, Sí. Más o menos. más o menos. Bueno, ahora nos vemos. Ahora nos vemos de nuevo. Dale. El vestuario de... ¿Cómo vienen acá? eh, ¿Cómo va? ¿Todo bien? Acá estamos deliberando un poquito de lo que es la imagen y todo eso, desglosando un poquito la imagen. Justo estaba por decir lo que me estaba transmitiendo la Tati, que es importante que veamos el vestuario de ellos y que él está de traje y corbata. Eh, Eso Ok, quizás nos está dando un indicio de un personaje, ¿no? De algún personaje de oficina o algún personaje importante o algo parecido. ok, perfecto. Muy bien, está bueno. Ahora volvemos entonces en un ratito. Está bien, pasaba hace un ratito para ver cómo venían. Está bueno agarrarse de Bien. esas cuestiones y ver cómo lo reescribimos después en nuestra propia versión. Sí, Ujú. ya vamos por la página 15 ¡Vamos! del guión. Del escrito, sí, sí, sí. Bueno, no, no me cabe duda. Bueno, nos vemos ahí un ratito. Bueno, sí, muy bueno. Entré. Ay, Hola, lo Ah, estoy Juan. Ahí se metió estudiando, lo bien. estoy estudiando. el que se va sin que lo echen. Sí. Bueno, ¿cómo vienen? Venimos bien. Bien, bien. Crudos. Sí. Tengo fe. Hay otros que no vienen tan bien. Venimos bien, nos estaría faltando un conflicto, o sea, Ok, tan bien que bueno. nos falta el conflicto. Bueno, Para mí el perfecto, dale. Nos conflicto. volvemos a encontrar en un ratito. 2 minutos. Dale, Dale. dale. Para mí, No sé, a mí porque se me em, había ocurrido ay, perdón. Entré. Hola, ¿cómo vienen? uy, no. Me Estaban dio un hablando de con... otra cosa. No. El profe. No, no, estamos hablando de eso. Bien, pero vienen más o menos bien. Podemos desarrollar una mínima idea, algo. Se quedó complejo. Muy Mínima. mínima. Bueno, Muy mínima. lógico, lógico. No importa, porque sobre algo chiquito, lo que tengan, vamos ahora a reflexionar en un ratito. ¿Sí? 3 minutitos más. Dale.
Bueno, bien. Vamos volviendo. Volvieron antes de que estalle la bomba. ¿Vieron que? Qué bomba. Porque viste que pone últimos 50 segundos. Te tira un mensajito. Yo puedo cerrarles la sala. Se dice quedan 50 segundos. Y es como el tiempo, viste, como los dibujitos. Bueno, ahí vamos. Los demás están ahí. Es que en mi grupo estaban hablando, yo de maleducada me fui porque no sabía cómo era. Como Ay, claro. por Dios. Está muy bien, está muy bien. Bueno, ahí volvieron. Han vuelto. Excelente. Bueno, la idea es con lo... Sí, Tati. ¿Es algo? No. La idea es que con lo que tengamos, que debe ser no mucho, obviamente, poder desarrollar una idea y empezar a reflexionar. Seguramente algo hay, ¿no? En algunos casos me dijeron, tenemos poquito, otros me dijeron, venimos bastante bien. Pero bueno, la idea es empezar a reflexionar sobre eso poquito, ¿sí? A partir de la pintura de Magritte. Así que nada, la idea es darle un ratito, tenemos unos 20 minutos de clase todavía, así que tomémonos 4 o 5 minutitos cada grupo para poder exponer la idea, bajarla y después la vamos a profundizar, ¿sí? En un trabajo entre semana, que ahora vamos a hablar en función a esa modalidad, ese sistema, en dónde apoyarse, cómo y demás. Bueno, ¿quién quiere arrancar? Dale, Cualquiera. Bueno, empezamos nosotros que éramos el dale, grupo uno. dale, grupo uno, vamos por grupo uno, dale, vamos así. Resumo un poquito lo que estuvimos trabajando. Primero, bueno, definimos la cantidad de participantes, nos Sí, quedamos con dos se quedaron con dos, participantes. fueron bastante respetuosos con la imagen. Exacto, ahí Bien, nos quedamos. Un hombre y una mujer, también fuimos bastante respetuosos con el binarismo. bien, Eh, y bueno, la idea que se nos ocurrió fue que era unas primeras citas a ciegas de dos personajes no videntes ok, con un conflicto como trascendente que es, bueno, no tener esta primera impresión que nos da mirar al otro, conocer al otro desde el sentido de la vista, eh, con un conflicto como central que es cómo darse a conocer, con un agregado que es que uno de los personajes no quiere o no tenía intenciones de estar con otro personaje no vidente, con otra persona no vidente. ok. ¿No? Entonces, Y sí, son dos no videntes, pero hay uno de los dos que no tiene intenciones de esa, o sea, no tiene ganas de estar en esa cita, en ese encuentro. exacto, Bien, así. Y el espacio es un espacio público, se nos ocurrió un bar, pero un bar que en ese momento no tenga gente, o porque ya haya cerrado, todavía no esté abierto. Pero ok. bueno, sugerir más que nada por lo visual que sea un bar, digamos, que la conformación del espacio esté de acuerdo a lo que fuera un bar. Y el título que se nos ocurrió fue A Primera Vista. Ok, muy bien, está muy bien. Eh, está bueno como o sea, la imagen nosotros vemos a dos personas como con esas telas en la cabeza, que es como pareciera ser el impedimento para que ellos puedan conectarse. Eso es una imagen simbólica, metafórica, no tenemos que ser tan respetuosos en función a esa imagen. A ustedes les disparó para ese lado, dos personas no videntes, que una, que justamente ya al no tener el sentido de la vista debe ser bastante como, bueno, nada, me tengo que amparar en otros y apoyar en los otros sentidos para conocer a una persona, pero en este caso puntual, la conflictividad todavía es mayor porque, más allá de no tener el sentido de la vista, hay uno que no tiene intenciones de estar con esa otra persona en un bar que está bastante desolado. Está bueno para pensar que todas esas informaciones, todo lo que nosotros ponemos en escena es un signo. Y todo lo que ustedes están narrando es un signo, y hay que para mí ahondar ahí un poquito más fuerte en lo contextual. ¿Qué es ese bar? ¿Dónde está ese bar? ¿En qué época está? ¿Se entiende? ¿Por qué hay una de las dos personas que no quiere y sin embargo se ve forzada, obligada, inducida a estar ahí? Porque ahí también yo puedo empezar a singularizar un poquito más y eso también después se puede empezar a ver en mi puesta.
¿sí? Podría ser algo sumamente distópico, como podría ser algo más contextual de una época oscura, ¿sí? Como tengo que ir como ahí como afinando más el lápiz en función a eso que quiero contar, ¿no? ¿Y qué significa a primera vista? Como algo de que agarrar lo que hay, agarrar lo que te viene, ¿sí? Como algo de, ¿se entiende? Como todo eso yo como espectador leo, ¿sí? Todo eso, el título que ustedes eligieron y toda esa información. Entonces está bueno como para ahondar por ahí. Bueno, muy bien, muy bien. Ahora después hablamos en líneas generales de todo el ejercicio, cómo profundizarlo. Bien, otro grupo. Podemos ser nosotras, Sí, nosotras, porque yo hoy perdón, pero me tengo que retirar un toquecito antes. dale, sí, ningún problema, Gaby. Bueno, ¿quién habla? Y arrancaste vos. Vos, Gabriela. Bueno, en realidad estuvimos como, no tenemos nada cerrado, estuvimos como discutiendo algunas cuestiones. Bien, En principio pensamos que los intérpretes son tres, bien, que hay dos con la cabeza tapada y uno que no. Bueno, y a partir de ahí surgieron como diferentes cuestiones. Tanto que puede ser que el que esté, digamos, en una situación de asimetría, porque hay uno que ve, ¿no? Que ve lo que está pasando. bien. Eh, Dos personas que se están por besar y no saben quién es la persona que están por besar o intuyen que la persona que están besando es una y después puede ser otra. Ok, Pensamos que podría ser no sé, algo que tuviese que ver con algún tipo de experimento, con ok. eh, no sé, ayuden, compañeros. Bueno, ahí hay algo, ¿no? Ahí hay algo, como dos personas que tiene, o uno que tiene que besar a otro que puede ser parte de un experimento, qué sé yo. Digo, ahí ya empezaron ahí a afinar un poquito más el lápiz en función a algo. Hay que agarrarse de una mínima idea para empezar a singularizar, ¿no? Si se tomara esa idea de dos personas que no se conocen, que tienen las cabezas tapadas, que son parte de un experimento, que uno tiene que besar al otro sin saber quién es el otro del otro lado, ¿qué más se podría desarrollar en Después, O función a... después también, hablamos un Sí, poco, perdón, Gabriel, sí, sí, hablamos María, un María. poco, al principio pusimos discutimos sobre cuál era la figura de poder, si era el que Bien, estaba afuera o ok. quizás uno de los que estaba dentro. Entonces, bueno, eso abrió todo un espectro enorme y ahí nos perdimos. Bien, bueno, Pero, está bien, pero pero estuvo bueno porque abrió como, hizo pum, ¿no? perfecto. Abrió como una cosa que Disparó la cada imagen. uno, claro, porque por ahí el que está viendo le están haciendo ver algo que no quiere ver. Ok, claro. están trabajando con una cierta, como si fuese lo que habla Bartes del obsceno, ¿no? Del mirar lo que no quiero ver, ¿no? Como algo vieron, como cuando uno ve un accidente, a mí me pasa a veces, que hay un accidente en la calle y no veo, pero veo, ¿no? Como este Mm. concepto de taparme, pero ver. Bueno, hay algo de esa cierta provocación, ¿no? Como, o de algo. Me quedo con esta idea del experimento, porque el experimento se supone que también tiene su puesta en escena y que hay alguien que lo está recepcionando o viendo, o hasta a veces se puede hacer público, alguien que lo quiere ver, alguien que no lo quiere ver. Me parece que está bueno por ahí, que ahonden ahí, en ese universo. Y algún título y todo eso no llegaron. No. Ok. Poco Para desarrollar. tiempo, poco tiempo. No, lógico, es una primera idea, pero ahí ya con esas primeras ideas uno puede empezar a pensar. Aparece algo totalmente diferente a lo anterior, que también tenía algo medio sórdido, lo anterior, de ese hombre y esa mujer, en ese bar desolado, ¿no? Acá también aparece un experimento de alguien que no quiere o que no sabe quién está del otro lado. Bien, muy bien. Bien, otro grupo 3 o 2, no me Bueno, acuerdo. Vamos, arranco y se Santi. me suma, compas. Se nos vino, hablando de todo un poco, el lugar serían dos personajes principales, un hombre y una mujer, en un encuentro que se conocen.
el lugar real sería, no el lugar real, digamos, donde están, parada de colectivo, pero también se nos sumó la idea de un no lugar. Serían los dos principales y gente que esté alrededor. Y como fuimos por la idea más de máscara, también por las telas, se nos armó esta idea de personas que vengan de un no lugar, ¿no? Que también se cruce con la parada de colectivo y coloquen estas máscaras a cada una de estas personas que se buscan conocer o se van a conocer. Y el conflicto o la tensión por donde llegamos a hablarlo fue que tal vez ellos no eligen las máscaras que le colocan. Entonces se tienen que conocer con una máscara que va al contrario o no de cómo son realmente, digamos, ¿no? Ok. Eso. Y el título es Mascareteadas. Mascaretea. Ok. No sé si me olvidé de Bien. algo. Sería como si fuesen Se habló como... de los medios, de las redes sociales y las máscaras que Sí. usamos en las redes sociales. ¿Mm? Desde Bien. ahí surgió más o menos el germen. Está bueno, está bueno. Bueno, bien, también muy simbólico, ¿no? Con grandes metáforas. También me hace acordar a los viejos matrimonios que se arreglaban, ¿no? Uno lo lleva a la actualidad, pero también puede ser pensando en aquello, o bueno, también va un poco ahí en relación a lo que expuso el grupo uno o el grupo 2, esta cuestión de lo experimental, de que hay otras personas que operan por sobre los personajes, ¿no? O que los condicionan o los legitiman. Está buenísimo, de una forma más conceptual, ¿no? Más abstracta, por esto del no lugar, ¿no? Al principio hablaste de una parada de un colectivo, pero después era como un no lugar, entonces es como ahí entra algo más existencial, ¿no? Como que me parece que es interesante. Acá ¿quién es la absurdista? Que tenía una absurdista por acá, que dijo que le encanta el teatro del absurdo. Karina. No está con nosotros la No, absurdista. ahí María Pía, que habías dicho, bueno, ¿no? Toda esa gran corriente post Segunda Guerra Mundial, ahora que estamos, no sé si en la tercera, pero está pasando en el mundo cosas espantosas, aunque no esté tan legitimada por los medios de comunicación, pero está sucediendo, ¿no? Eh, Siempre estos grandes movimientos, como fue la post Segunda Guerra Mundial, le dio un lugar a los absurdistas, a la gran corriente del existencialismo, en donde se puso en jaque toda la existencia, ¿no? Y ahí surgen todos estos grandes autores de esa corriente, Ionesco, bueno, Pirandello después y demás, Beckett, Brecht. Brecht después también con su teatro épico, más de denuncia. Bueno, pero me parece que Ujú. hay algo ahí que toma otro tipo de carácter también, que está bueno, ¿sí? Bien, me copa. ¿Y el último? Bueno, nosotros fuimos por algo un poco más directo con la imagen. Hablamos de tres personajes, los dos principales que son los que son esta pareja Sí, de amantes y un verdugo, ok, literalmente, fuimos a lo literal. Los ubicamos en un sótano, en un lugar eh, eh, oculto del resto del mundo bien, y el título que le pusimos fue El último beso. ok. Verdugo, el último beso. ¿Y ese verdugo está presente o no está presente? Bueno, eso todavía no lo habíamos llegado a definir. Eh, Todavía no hay una definición sobre eso. Bien, bueno, bien, estupendo. Puede estar en las sombras tranquilamente. Puede estar ahí, bien. Un, Bueno, un elemento más que habíamos sí, traído es sí, que Juan. es un detalle, pero importante, me parece, de que habíamos interpretado el cubrirse las caras de las personas como un doble mensaje, un mensaje material, como explicó Maxi, porque hay un verdugo y los está por liquidar, pero un mensaje simbólico también por la vergüenza de estas dos personas que posiblemente o son amantes o tienen algo más que ocultar, digamos. Bien, 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 bien. Está Ahí bueno. todavía hay mucho material para desarrollar, Mucho ¿no? En tela eso. para cortar, lógico. Ujú. Bueno, la idea es que ahora puedan profundizar cada cual con sus aportes. La idea es que no los voy a hacer juntarse ni nada del otro mundo, quédense tranquilos, pero sí poder empezar cada uno de ustedes a buscar materiales, imágenes, referencias. Me imaginé esta música, este sonido, el espacio de ese, por ejemplo, el primer grupo, el bar. Me imaginé, ¿vieron las pinturas de Hopper? Que es
como este pintor norteamericano que retrataba mucho la soledad, la aristocracia en Estados Unidos, tanto en el campo como en la ciudad. Entonces encontré esta imagen de estos tipos en un bar que están mirando uno para un lado, otro para el otro. Quisiera algo por esa línea estética, conceptual. Empezar a poder bajar esas mínimas ideas que a veces uno dice, bueno, no tenemos nada, tenemos un montón. No hay que dirigir, ¿no? Uno, al ensayo uno no va con toda una idea muy desarrollada ni nada del otro mundo, es una hipótesis de trabajo, ¿sí? Nosotros formulamos una hipótesis de puesta en escena o lo van a llamar, lo van a nombrar, escuchar nombrar como, no sé, hipótesis de representación de puesta en escena o concepto de puesta en escena, y es como una idea que yo tengo que la voy a traducir luego escénicamente, ¿sí? O las fotografías de Gregory Crewdson, que toma mucho a Hopper, pero es más fantástico, tal cual. También ahí en Estados Unidos, a mí me fascina ese fotógrafo, lo uso mucho. Bueno, entonces yo tengo una idea, un concepto, y la empiezo a traducir y la empiezo a materializar. Hoy en día el Internet nos permite como pulpos, agarrar de muchos lados. Pinterest es una gran plataforma para meterse y no salir, ¿no? Y ni hablar las series, las películas, lo sonoro, al quien le gusta mucho la música, también meterse ahí, investigar y en poder empezar a bajar eso, aunque ahora esté en un plano de lo virtual y lo conceptual, ¿sí? Pero ahí podemos ir encontrando en esa interrelación de elementos una unidad de sentido. En este sentido, tenemos que pensar que la obra de teatro que vamos a dirigir, a producir, funciona casi como si fuese un cuerpo humano. Y un cuerpo humano no funciona el hígado por un lado, el riñón por el otro, está interrelacionado. Son todos lenguajes que tienen una relación entre sí, ¿sí? Una interrelación. Hay algo que los une, hay un sistema que los une para que nosotros funcionemos, vivamos, ¿sí? Y eso es lo que se llama en el teatro un sistema, ¿sí? Cuando vemos que una obra de teatro, todos los lenguajes tienen una unidad y un funcionamiento, hay algo que se da de manera orgánica y yo me puedo entregar esa experiencia, es porque lo que estamos viendo es que ahí hay un sistema pensado. Cuando me empiezo a preguntar, ¿pero qué tiene que ver eso que está poniendo acá con lo que me está contando, ¿sí? Y con esto que acaba de suceder acá, es porque quizás hay algo de esos lenguajes, de esos engranajes que están disonando en un punto, ¿no? Nosotros acá trabajamos con esta pintura de Magritte que él, dicen muchos estudiosos, que él se basó en esta pintura porque él encontró el cuerpo de su madre ahogada en el río y fue rescatada entre sábanas. Entonces, a partir de él haber tenido esta imagen del cuerpo de su madre al lado del río, él pinta Los amantes de Magritte. Pero tiene múltiples connotaciones, acepciones y posibilidades de lectura. De hecho, ustedes hicieron otras, ¿se entiende? Sí hay, uno puede reconocer una cierta sordidez, profundidad, ¿no? Tiene un tono la imagen. Yo no sé si voy a dirigir una obra para las infancias con esta imagen, ¿se entiende? O voy a hacer una comedia. Quizás sí, pero voy a tener que ver cómo. Pero si tomo esta imagen como disparador inicial, aunque me distancie y tome decisiones diferentes, no me voy a olvidar de aquello, del original. Y nuestro trabajo como directores y directoras es trabajar con el original y reescribirlo bajo nuestra propia mirada. Si no, estamos haciendo otra cosa, ¿sí? Yo trabajo con Macbeth de Shakespeare, ese es el original, la obra de Shakespeare, y yo voy a ver qué hago, qué dispositivo, qué procedimiento, trabajo a partir de esa obra y voy a armar mi propia reescritura como director, con mi propia estética, poética, código de actuación que quiera darle, pero no voy a dejar de contar Macbeth, si no tengo que escribir mi obra y no la de Shakespeare. ¿Se entiende esto? Entonces, bueno, son ejercicios para empezar a despertar la mirada, a ver hasta dónde, qué límite nos pone, qué otros nos abre y hasta dónde no me voy tanto de aquello que me va a guiar para poder empezar a operar en función a mi trabajo como director, directora. Así que nada, profundicen, vayan enviándolo en la semana, por WhatsApp, por mail, por donde quieran. Si no pueden ponerse de acuerdo con la gente de su grupo, lo que hacen es ir mandándolo, no importa que sea desordenado, de la forma que cada uno y cada una pueda, ¿sí? Porque lo rico es escuchar todas las palabras. Fíjense que de una sola imagen salieron 4 puestas en escena, 4 miradas a priori
diferentes conceptuales, algunas más parecidas, otras menos parecidas. Y si lo hiciéramos con más gente, sería más y más y más. Bueno, a ver, última cosita y los libero. Yo sé que es mucho, pero es intensivo. Ustedes se anotaron acá, así que bueno, hay que ir acá. Vamos. En el último paso, después de este ejercicio, van a encontrar, si no me equivoco, después esto lo van a tener todo en PDF, así que lo van a poder ver. Van a encontrar esta placa, ¿sí? Donde tienen material teórico complementario, ¿sí? Acá van a tener el capítulo de la estructura dramática en nueva tesis de Stanislavski, de Raúl Serrano, que es un poco largo, pero cuenta muy bien lo que son los elementos de la estructura dramática desde el punto de vista de esta escuela, que algo de esto vamos a tomar la clase que viene, que vamos a hablar un poco sobre el análisis del texto y cómo es nuestra labor con la hipótesis de puesta en escena luego para el análisis de un texto dramático. Y aquí adentro de este documento, que también ahora se los voy a poner en la descripción del grupo, para que puedan pinchar ahí en la descripción del grupo y entren directo al Drive, está también el libro de Schumacher, ¿sí? Así que ahí tienen esos dos materiales que son súper, pero súper eh, didácticos. Los dos son de dos grandes maestros, Schumacher y Serrano, que falleció hace unos años, que son muy, muy didácticos, sobre todo, muy fáciles, porque hay otros que están buenísimos, pero hablan con palabras raras y uno ni uno los entiende, ¿viste? Me parece que está bueno como nada, poder que esa información baje, ¿sí? Y la puedan tener para usar. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? Vuelan manitos. Ok. Bueno, sé que es mucho, por eso también la ofrezco grabada, porque por ahí después a alguien le sirve de esa forma y por PDF. Ahora la subo a YouTube y se los estoy compartiendo. Bueno, gente, que tengan buena semana. Ah, si alguien anda por Cava, los que están en Yo Cava, que, bueno, los que soy estén, la o alguien única. viene de viaje porque tuvo que venir por algo, vamos a estar a partir de este sábado con la Reina de Turdera, los sábados a las 8:30, en el auditorio de la UOCRA, con entradas a 6.000 pesos, nada más que 6.000 pesos. Ponelo en el grupo de WhatsApp, Ahora lo por pongo, favor. ahora lo pongo. Y si saben de alguien por la zona, mándenlos, que sean sus enviados, sus espías. ¿Sí? Y después ya haremos las gestiones, Santi, tendremos que hacer las gestiones con toda esta gente para llevarla a sus lugares, a Pergamino, ¿viste? Y así, a Bahía, y a todos esos lugares. Córdoba, Fernet, y todo lo que ya sabemos. Bueno, gracias por confiar en el espacio y por sumarse. Que tengan buena semana. Gracias a vos, Juan. Gracias, Juan. Igualmente, el Chao. jueves, Saludos, gracias. Gracias, compas. Juan. Ustedes, por Buena favor, semana. hasta Gracias, luego. saludo a todos. Chau, Chau, chau. chau.